Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos estrenando una nueva semana, un nuevo día. Gracias a nuestro Dios que cuida a nosotros, que nos regala todo lo necesario para poder vivir. Estamos en esta oportunidad para compartir con ustedes el penúltimo capítulo de el libro Respuesta a las objeciones de los adventistas del séptimo día. Vamos al capítulo 24, Elena de White y el servicio militar. Vamos a ver qué nos dice y vamos a ver la objeción que tienen los adventistas y la respuesta que vamos a poder dar. Capítulo 24, Elena de White y el servicio militar. La objeción es: el movimiento de reforma tiene una actitud muy fuerte contra el servicio militar, pero Elena White lo apoyó en Mensaje Selecto, tomo 2, página 386. Esa es la objeción. Respuesta: ¿sabía usted que los dirigentes y muchos miembros de la clase numerosa usan una carta a Elena White en defensa de la participación al servicio del ejército? Parte de la carta fue publicada en Mensajes Selectos, tomo 2, donde se lee lo siguiente. Oiga lo que se dice. Los dirigentes y muchos miembros de la clase numerosa, la clase numerosa se refiere a la organización de la Iglesia Adventista Grande, usan una carta de Elena White en defensa de la participación al servicio del ejército, y parte de la carta publicada en Mensajes Selectos dice así: acabamos de despedir 3 de nuestros hombres responsables que trabajaban en la oficina, quienes recibieron la orden del gobierno de ingresar durante 3 semanas al servicio militar. En la casa editora pasábamos por una importantísima etapa de nuestro trabajo, pero los requerimientos del gobierno no se acomodan a nuestras conveniencias. Exigen que los jóvenes a quienes han aceptado como soldados no descuiden los ejércitos ni la preparación esencial para los soldados. Nos alegró ver que esos hombres con sus uniformes militares habían recibido decoraciones por su fidelidad en su trabajo. Eran jóvenes dignos de confianza. Pero no fueron por la elección propia, sino porque las leyes de su nación así lo requerían. Los animamos a ser fieles soldados de Cristo, y nuestras oraciones acompañaron a esos jóvenes para que los ángeles de Dios vayan con ellos y los protejan de toda tentación. Esa fue una carta no copiada, 33, 1886, escrita en Basilea, Suiza, el 2 de septiembre de 1886, y en Mensajes Selectos, tomo 2, página 386, párrafo 1 y 2. La carta original escrita por Elena White es un informe de lo que ella ha visto en Suiza tan pronto ella llegó. Los 2 primeros párrafos de esta carta, de la larga carta, son los que están citados arriba. El manuscrito tiene fecha de 2 de septiembre de 1883. Pero en ese año, Elena White no estaba en Suiza. Ella se encontraba en los Estados Unidos. Así que los fideicomisarios de Elena White dicen que la fecha de 1886 es un misterio y que ella puso una fecha equivocada en la carta. No tenemos la seguridad si eso es el caso, y tampoco los fideicomisarios están seguros. El hecho de que queda en pie de que el manuscrito tiene la fecha del 2 de septiembre de 1883 y la fecha en el libro del 2 de septiembre de 1886 continúa un misterio. Ahora, mirando el manuscrito original, nos parece que el escrito de Elena White a mano, podemos aceptarlo como siendo su propio escrito, y aunque haya ocurrido que anteriormente una carta falsificada fue introducida en los archivos, la cual absolutamente no fue de ella. Véanse en Comentarios Bíblicos, volumen 10, página 1057-1058 en inglés. ¿Sería ese el caso? Pues no lo sabemos. Algunos puntos importantes son relevantes en este manuscrito. Los 3 jóvenes habían recibido condecoración por su fidelidad en su trabajo, no portar las armas. Y Elena White y los otros le hablaron palabras de ánimo para que sean fieles soldados de Cristo, no del ejército. Oraban para que los ángeles de Dios vayan con ellos y los protejan de toda tentación. La hermana White está relatando un evento que ha ocurrido, pero ella no sugiere que esos jóvenes estaban haciendo lo que era correcto. Ellos debían de ser fieles a la verdad y a Cristo, no a su nación y al ejército.
Ellos oraban por esos jóvenes para que ellos no cayesen en la tentación. Pero para el año 1886, en Suiza, el servicio militar era obligatorio, pero los adventistas tenían una alternativa de acuerdo con el siguiente documento. El Comité de Resoluciones de entonces presentó la siguiente pregunta. ¿Debemos de portar armas o servir al ejército? Y si así fuere, ¿es lícito servir en el sábado? Con referencia a esto fue propuesto en el Comité Ejecutivo, el Consejo. Prepararé un circular tratando este asunto, ofreciendo sugerencias con respecto a eso por la instrucción de nuestros hermanos. De lo que se entiende de la discusión arriba mencionada, parece que el servicio militar, aunque era obligatorio en Suiza, Alemania, Francia e Italia, el tiempo de servicio exigido varía en diferentes países, pero el servicio es tal que es muy difícil guardar el sábado. En Suiza, los guardadores del sábado tienen la opción de unirse al cuerpo de sanidad, en el cual las personas están libres de portar las armas, pero los deberes a ser cumplidos en el sábado no son apropiados para el día santo de Dios, según la revista Angera, el 3 de noviembre de 1885. Y como hemos visto, el portar las armas de ninguna manera constituía un problema para los adventistas. La verdadera observancia del sábado era el problema. ¿Sería posible que Elena de White apoyó la transgresión del sábado? No creemos que ella lo hizo. Si ella acordó con 3 jóvenes a servir al ejército, ella virtualmente acordó con la transgresión del sábado, porque ese era el problema, no el porte del arma a última hora. No creemos que ella estaba ahora contradiciendo lo que había escrito anteriormente. Me fue mostrado, dijo ella, que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, no puede ocuparse en esta guerra perpleja, porque se opone a cada principio de su fe. En el ejército no se puede obedecer a la verdad y al mismo tiempo obedecer a los mandatos de los oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Así que los hombres del mundo son gobernados por los principios del mundo y no pueden apreciar los otros principios. La política mundana, la opinión pública comprenden el principio de acción que los gobierna y que les hace aparentar que hacen bien, pero el pueblo de Dios no puede ser gobernado por estos principios. La palabra y los mandatos de Dios escritos en el alma son espíritu y son vida. Contienen poder para subyugar y producir obediencia. Los 10 preceptos de Jehová son un fundamento de toda justicia, de toda buena ley, y los que aman los mandamientos de Dios atacarán las buenas leyes del país. Acatarán las buenas leyes del país, pero si los mandatos de los gobernantes son tales que son contrarios a las leyes de Dios, la única pregunta que contestar es, ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Está en Estudios Escogidos los Testimonios, página 436 y 437. Cerramos el estudio. La declaración arriba indicada fue escrita con referencia a la complicada guerra civil para 1861 y 1864 entre los estados del norte y del sur de los Estados Unidos de América. Y si esa guerra fue perpleja, que fue una guerra para liberar los esclavos, ¿qué podemos decir de otras guerras? Ciertamente que son más perplejas aún, no solamente en la guerra que los hombres violan cada principio de su fe, sino también en el ejército, de acuerdo con las declaraciones arriba señaladas. Así que para mayor información con respecto al servicio militar y a la participación en la guerra, indicamos a nuestros lectores el libro En Defensa de la Ley de Dios. Eso es un libro que tiene una buena aclaración. Señores, he leído el capítulo 24 del libro Respuesta a las objeciones de los adventistas del séptimo día, quedándome solamente el último, que se titula Separación en el tiempo del decreto dominical. Así que no se lo vayan a perder por ahorita. Simplemente estuve unos 10 minutos con ustedes. El objetivo era que ustedes noten que Elena de White realmente nunca apoyó el servicio militar. En otras palabras, si usted es un miembro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, Movimiento de Reforma, jamás va a agarrar un arma, aunque lo maten. O sea, la convicción debe ser que usted puede prestar un servicio diferente a la patria. No es que estemos alegando que no se puede servir a la patria, pero es que a la patria se le puede servir de diferentes maneras. Entonces, Elena de White nunca apoyó el que los cristianos usasen armas. No debían de usarla. Apoyó el trabajo que se debía de hacer en rescate, en sanidad. Bueno, hay tantas formas, ¿verdad?, de servir.
Así que, si usted me preguntara, hermano Elmer, y entonces los adventistas que trabajan en el ejército, en la policía, digamos que les dan algunos sábados, pero ¿qué pasa? No, realmente no tienen la aprobación, el solo hecho de portar el arma no tienen una aprobación de Dios, porque hay diferentes formas de servirle a Dios, de tal manera que ah, en el movimiento de reforma, estamos claros, no se acepta el prestar el servicio militar, el usar armas. Desde el principio hasta hoy no se practica, no se aprueba, de manera que todos los párrafos aquí escritos, si ustedes ven algunas contradicciones entre 1883 y 1886 de la carta no copiada, que es escrita desde Basilea, Suiza, con respecto a la situación que se estaba dando en ese país. Bueno, se está analizando de que Ellen White ni estaba en ese país, supuestamente ella estaba en Estados Unidos. Sin embargo, aquí los párrafos que hemos citado de los manuscritos que ella escribió el 2 de septiembre de 1883, prácticamente lo que encontramos aquí es lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Ustedes van a recordar, y por eso es importante la historia de la guerra civil que se dio para liberar los esclavos negros entre 1861 a 1864. Entonces, a pesar de eso, este era un tipo de guerra entre el sur y el norte ahí de Estados Unidos, pero ¿qué pensar de la Primera Guerra Mundial, 1914? De la Segunda Guerra Mundial, 1945. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, que la convicción de un cristiano, sobre todo el movimiento de reforma, es que aunque el ejército o el gobierno lo obligue, él debe de estar de parte de Jesús, escucha esto, y su verdad. Y debe de ofrecer sus servicios de otra manera para servir al Estado sin comprometer la fe que una vez ha adquirido en Dios y en su palabra. Yo termino acá con 12 minutos de transmisión, porque ese es todo el capítulo. Cualquier pregunta, recuerde que este capítulo se puede analizar en la respuesta, porque es el penúltimo de este libro, se puede analizar en el libro En Defensa de la Ley de Dios. ¿Verdad? Pues si usted quiere una mayor aclaración con respecto al servicio militar y la participación en la guerra, entonces indicamos a cada uno de ustedes que consigamos el libro En Defensa de la Ley de Dios. Y si lo tiene o lo logra obtener, entonces allí le va a dar toda la información necesaria, cuál debe de ser nuestra posición con respecto al servicio militar. Fue un gusto para mí compartir el capítulo 24 del libro Objeciones, respuesta a las objeciones de los adventistas del séptimo día. Oramos y terminamos esta transmisión. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias por este nuevo amanecer, por el primer día de esta semana. Gracias por permitirnos grabar el capítulo 24 de este libro, solo quedándonos uno. Y gracias, Señor, por la posición que tu sierva tenía con respecto al servicio militar. Entendemos que no es tu voluntad que nosotros tomemos un arma, porque un arma es para matar. Un arma siempre es para destruir, un arma es para amenazar. Y como hijos tuyos no tenemos el deber, el derecho de andar con eso. De manera que ayúdanos a mantener la posición de servir al Estado, pero sin el uso de las armas, porque hay diferentes maneras como hacerlo, y ayúdanos, Señor, a reconocer tu gobierno, a reconocer tu autoridad, a depender de ti y de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles con respecto a este punto, y ayuda a los hermanos que quieren servirte, pero que están involucrados allí, como para que puedan ellos liberarse y entender de que no es deber de un cristiano andar un arma. Gracias por estar con nosotros, por iluminarnos, por enseñarnos, y permítenos mantener siempre nuestras posiciones de acuerdo a la instrucción divina que tú nos has dado. Acompáñanos en todas las actividades de este día y sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted estaba en la transmisión en vivo, ahí está la hermana Helen. Dice, hermana Helen Onesa Cardona, dice, amén. Buen día, hermano Elmer. Gracias, igual, hermanita. Vamos a estar a las 5:30, si al caso ayer, hermano Abraham, no le funcionó el internet, ya están los apagones aquí también en Centroamérica como en Europa. Ustedes saben que esa es parte del plan de los grupos de élite, los apagones y todo eso, ¿verdad? En base a lo que nosotros escuchamos y estudiamos,
Así que esa fue la razón por la cual ayer no pudimos dar. Sin embargo, participamos en el gran movimiento de reforma con hermano Tito y me parece que lo vamos a hacer cada sábado. Por lo menos cada sábado nos vamos a unir con ellos para poder dar el repaso de la lección. Y durante la semana, si no funciona el sistema que tenemos, vamos a estar con hermano Abraham. El objetivo es alcanzar a más personas. Hay algunos hermanos que me han hecho una sugerencia, permanezca allí. Pero ahí tenemos a la hermana Helen, tenemos un buen grupo de personas participando y el objetivo es que alcancemos a otras personas, a otro grupo de personas. Estoy viendo la manera como yo, ese programa de media hora que nosotros hacemos pueda pasar a mi aplicación de TikTok y de esa manera alcanzar a más gente. Así que les amamos en el Señor. 5:30 de la mañana. Con ayuda de Dios nos volvemos a encontrar en el Facebook de Abraham Gómez, si es que todo está funcionando bien, para estudiar la lección de esta semana. Esta lección de esta semana dice, vamos a ver, la lección de esta semana número 6 titulada Jesús, la luz del mundo. Hermana Helen dice, gracias por la información sobre los programas, hermano. Ahí estamos a la orden. No se vaya a perder esta lección, recordando la creación es para hoy a las 5:30. Dios me los bendiga, nos vemos en un momento.